Hola capitanes, el día de hoy grabamos nuestro segundo capítulo con una persona muy importante en la hotelería mexicana, Miguel Funk, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles de México, un personaje impresionante con mucha trayectoria como presidente de diferentes asociaciones a nivel nacional y también por supuesto a nivel regional. Ha sido presidente de los clubes Atlas, ha sido presidente de algunas organizaciones en Guadalajara y ahora le tocó ser presidente nacional de hoteleros. Con ideas impresionantes, con temas muy interesantes como el tema del Airbnb, qué es lo que pasa entre los hoteleros y el Airbnb, qué pasa con estas disputas que se leen de repente entre estas dos grandes plataformas y cuál es la realidad de la situación, cómo es su relación de la Asociación de Hoteles con la Secretaría Federal, cómo es la relación con el gobierno federal y cuáles son los temas que le preocupan a la hotelería en México. Temas muy importantes que los esperan en este próximo capítulo de Capitanes Podcast. Disfrútenos, acompáñenos en este segundo capítulo. ¡Vamos! Bienvenidos a Capitanes, el podcast donde líderes que han conquistado su propio mar nos compartirán sus historias, aprendizajes y secretos de éxito. Aquí, entre una buena charla y una buena mesa, descubriremos qué significa ser un verdadero capitán. Buenas tardes. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí grabando este segundo capítulo de Capitanes Podcast desde una ciudad emblemática y un hotel también emblemático en Juaninos, en la capital de Michoacán, en Morelia. Una ciudad muy turística, muy conocida, con muchas bellezas que visitar y que por supuesto este centro histórico nos recibe el día de hoy con un maravilloso sol, a un calorcito, aún estas fechas ya acabando el año. Y estamos con una persona y con un amigo, con un tocayo, que es un líder a nivel nacional en el sector turismo, presidente de la Asociación de Hoteles, Hotelera de la República Mexicana, pero también una persona que le ha dedicado toda su vida, yo diría, porque ha sido presidente en diferentes organizaciones, ha participado en diferentes asociaciones al turismo. No solamente en su ciudad natal, que en este caso es Guadalajara, en su estado, que es Jalisco, sino a nivel nacional. Ya más adelante nos va a platicar un poco sobre su experiencia, pero acá quiero darle la bienvenida a este capitán. Miguel. No, pues mucho gusto. Gracias por invitarme. Un gusto platicar con ustedes y compartir un poquito de la plática con todos los que nos puedan ver y escuchar. Y ojalá podamos hacer algo interesante que les sirva sobre todo en sus vidas personales a cada uno de los que nos escuchen. Es correcto. Quiero recordarles que este podcast trata de hablar sobre liderazgo con personas que son líderes en sus ámbitos, pero sobre un ambiente pues muy de amigos, donde podemos comer, donde podemos tomar, donde podemos disfrutar. También allá en casa de una copita, de su comida y evidentemente estar escuchando y aprendiendo de personas que han liderado, en este caso, el tema turístico y específicamente el tema hotelero, Miguel. Pues platícame, orígenes. ¿De dónde viene el amor a la hotelería? ¿Cómo empezaste con el tema hotelero? Bueno, o sea, es una situación de familia, de toda la vida desde que yo era un niño. Pues mi papá ya tenía un hotel, colindaba mi casa con ese hotel. Nuestras tardes hacíamos las tareas en las mesas del restaurante del hotel y pues circulábamos por el hotel todo el día, desde niños. Entonces ahí fue donde empecé a ver la parte de la hotelería, la parte de los alimentos y bebidas, pero pues fue inculcar sobre todo el sentido del servicio, Claro. que era la parte que me llamaba mucho la atención, porque debo decirte que para ser hotelero o restaurantero tienes que ser un apasionado del servicio. Sí. No del servilismo, del servicio para los demás. Tienes que tener un espíritu de servicio bastante desarrollado y bien claro para poder generar experiencias tratamente positivas en tus viajes y en tus degustaciones que hagas de tus alimentos. Eso yo creo que mucho se trae, no todo el mundo lo trae en sí, pero también se puede desarrollar. Es como todo, 10% de talento, 90% de ejercicio y de práctica. Sí, la verdad es que yo no sé si les había comentado, yo también soy hotelero.
Y también surgió de la misma manera. Mi papá comenzó cuando yo tenía aproximadamente unos 6 años con el tema del hotel ahí en Celaya. Yo soy de Celaya. Eh, Ese hotel empezó con 4 habitaciones. Y así como cualquier emprendedor que de repente empieza con 4 y luego le suma otros 4 y luego otras 10 y luego otras 10, así fue creciendo el hotel. Mi primer contacto con la hotelería entonces fue, pues, de principio con los albañiles que estaban haciendo la construcción, luego con la plomería, con los plomeros, y así poco a poco me fui como juntando después con los recamaristas y poco a poco conociendo un poco de la hotelería. ¿Tú te acuerdas cómo fue tu primer contacto? ¿Recuerdas de niño cómo fue tu contacto con ese hotel, con el mundo hotelero? Sí, mira, te decía que circulábamos por el hotel prácticamente toda la tarde después de salir de la escuela hasta en la noche. Pero a mí me gusta mucho referir el origen hotelero de mi padre, que fue el que inició con la hotelería, porque él fue un gran emprendedor, fue una persona que emprendió una gran cantidad de negocios, entre ellos la hotelería, Ok. pero tuvo una vida realmente corta. Mi papá empezó a hacer empresas a los 15, 16 años, falleció a los 57 años. Y todo el legado que nos dejó empresarial y del patrimonio que tenemos hasta este momento, pues fue producto de su trabajo. Entonces, él empezó con un pequeño hotel igual de 10 habitaciones rentado, Claro. que era bastante pequeño en Calzada Independencia, en Guadalajara, que era como la alameda central de la ciudad, donde estaban los cines y donde la gente iba los domingos en el mero centro, cerca del Mercado San Juan de Dios. Y había ahí 6 cines que eran a donde asistían las familias antes de que hubiera multicinemas y Cinépolis. Ahí asistía la gente a ver sus funciones de cine. Entonces, en ese momento, en la esquina donde estaba su pequeño hotel, un día empieza una gran obra y él pues se acerca con cierta curiosidad para ver qué iban a construir y si iba, sobre todo, si iba a mejorar la zona donde él estaba trabajando o no, que si iba a aportar algo adicional a la zona. Entonces se encuentra con el dueño, con ingenieros, albañiles, haciendo trazos para los cimientos y le dice el dueño que van a hacer unos departamentos, que quiere hacer 50 departamentos para rentarlos, que quería que fuera su renta mensual, su ingreso mensual, las rentas de los departamentos. Okay. Y mi papá le comenta, oye, ¿por qué no construir un hotel? Si yo tengo un hotel pequeño, me va muy bien, pero es muy chiquito. Entonces, para hacerte breve la explicación, la narración lo convence. Y a pesar de que ya tenía el proyecto, lo convence a través de que le dice, pues yo le pago el cambio de proyecto de hotel para que haga hotel en lugar de departamentos y yo lo pago, yo se lo rento y en lugar de batallar con 50 inquilinos, pues nada más batalla con uno solo. Yo le pago la renta que va a ser mayor a la que le van a pagar a sus inquilinos. Total, lo convence y cambian el proyecto y hace el hotel. Ese hotel todavía existe, el hotel nunca lo compró mi papá, pero lo operó hasta después, un poco después de que murió después fue un gran amigo de él, el dueño del hotel, fue muy amigo de él, su compadre, su gran amigo, su asesor, y fue un hombre que marcó la vida de mi papá y que hicieron una gran amistad. Y ahí empezó ya su hotel, como hotelero, ya un hotel formal de 136 habitaciones, que ya requería una mayor operación y un mayor tiempo de atención. Entonces ahí migra del hotelito de las 10 habitaciones al de 136 y después ya fue haciendo otros negocios que fueron generando ingresos y que siguió invirtiendo en otros hoteles. Actualmente tenemos 3 hoteles en la ciudad de Guadalajara, hoteles pequeños, independientes, entre 80 y 95 habitaciones, 3 en la zona centro, independientes, pero pues Hotel del Parque, aunque no lo hizo mi papá, está cumpliendo 83 años de operación este año. Nueva Galicia, que tiene 70 años de operación, y Colón, que tiene desde el año 1970, que lo abrimos para el Mundial de 1970. Y ahora te va a tocar el siguiente. Ahora me toca el siguiente, pero puede abrir otro hotel en el siguiente y sería más complicado, pero claro que sí viene el otro Mundial para México. Exactamente. El tema de la hotelería ha sido, como tú dijiste, un tema de una pasión, ¿no? El que se dedica al servicio debe ser un apasionado de ese servicio, porque se nota. Lejos de un tema de que sí o no sea redituable, porque de repente hay muchas personas que se quejan que el servicio o que la hotelería en específico no es lo más redituable, a diferencia de, por ejemplo, las empresas, etcétera. Se debe atribuir a una pasión, el servir. Tú tienes la pasión que es la hotelería, pero también yo creo que habría que destacar que tienes la pasión
del servicio a la comunidad a través de las asociaciones civiles, las asociaciones intermedias, como nos llamamos en el caso de la Asociación de Hoteles, por ejemplo, esa asociación que ve por el bien común de los hoteleros para y con, o a través también a veces de las autoridades, a través entre gestiones internas entre nosotros. ¿Cómo llegó Miguel de ser el hotelero a ser esa persona que le interesaba unirse a esas asociaciones civiles? ¿Por qué? Mira, te voy a platicar algo porque siempre que platico algo de mi persona lo hago no con un ego personal de sobresalir, pero creo que es muy importante en las asociaciones, en las uniones gremiales, compartir las mejores y las peores prácticas para que sea un aprendizaje bueno y malo de todo lo que vive uno en la vida. Entonces, en ese sentido, te puedo platicar que... ¿Cómo más te gusta? Pues yo ahorita otra cervecita. Gracias, Dinas. Gracias. Te puedo comentar que ese espíritu de servicio a veces creo que lo tengo desarrollado tal vez de más, porque de repente me veo hasta metiche. No hay momento en el que no pase por la recepción de mi hotel y que esté escuchando que un huésped quiere saber cómo llegar al consulado de Estados Unidos y me paro a ver si le dicen bien las instrucciones Sí. y si puedo ayudarle en algo, trato de ayudarle. Y pareciera que, te digo que no es mi tema, pero me interesa que nuestros huéspedes tengan esa atención y al hacer como te decía, de sus estancias con nosotros, que es una experiencia gratamente, para ellos, un viaje gratamente para recordar, gratamente memorable. Esa parte no me la puedo quitar cada que escucho algún tema. Sí. Trato de ayudar y de que facilitarle la vida a nuestros huéspedes o a cualquier persona que pueda ayudarle en algo. Eso la verdad te mete luego en algunas complicaciones porque muchas veces casi se puede usar, ¿a usted qué le importa dónde voy si yo ya pregunté? Pero hay muchas otras ocasiones y la mayoría de veces la gente se muestra agradecida y se reconoce el que alguien se preocupe por ayudarles en un pendiente, en una situación que tienen. Y en las instituciones hay lo mismo. La verdad, yo he visto personas que hacen campañas para ir a una presidencia y que buscan la posición por el ego de estar ahí. Provechica. Y gracias. Y te lo juro que yo siempre he estado pensando en esas asociaciones, cómo ayudar, cómo aportar lo mejor que tengo, cómo puedo mejorar mi entorno. Y eso es la verdad lo que me ha llevado a que me pidan, a que busque o que me inviten a ayudar en alguna asociación. Y tengo algunas que no son tampoco tan conocidas y que han sido una gran experiencia para mí. Por ejemplo, me tocó presidir el Consejo Superior del Colegio Altamira de Guadalajara. Duré 8 años como presidente. Había grandes empresarios en ese consejo, pero trabajando de una manera muy discreta y muy entregada a la educación y a la formación de alumnos y de padres y de maestros. Entonces yo le decía al presidente, oye, ¿por qué pensaste en mí si está don fulanito y don perenganito, que son empresarios que tienen más tiempo, más experiencia y más posibilidad de hacer cosas que yo? No, yo ya lo pensé y ya lo platicamos y tú eres el que vas a presidir. Yo me sentía que no era la persona adecuada, pero me aventaron al ruedo, confiaron en mí y fueron 8 años de una experiencia fabulosa en mi vida personal, porque hicimos muchísimas cosas por la escuela, por la educación, por los papás, por los alumnos, por los maestros, y la verdad es que marcó mi vida el estar en ese tipo de asociaciones y no había lucro alguno que perseguir, no había pago, porque así ha sido en todas las que he estado, simplemente un deseo de que tuviéramos una mejor sociedad. Entonces, esa parte de estar entregado a ver las mejores propuestas y opinar y a decir un punto de vista, después te va llevando solo a que sin hacer una campaña llegues a eso. Sí. Hay otras 2 instituciones que también marcaron mi vida. Otra que sí es conocida porque es Cámara de Comercio de Guadalajara, en donde me tocó presidir la delegación Centro Histórico. Okay. Y en esa también fue otra gran experiencia porque ahí te digo como experiencia, la primera intervención mediática que tuve en un medio de comunicación. Me preguntaban sobre la seguridad y sobre el aseo público y la imagen del centro. Yo expresé 2 o 3 opiniones, pues la verdad que había que mejorar, porque también creo
que es muy importante que todo el que llegue, nos tengamos la oportunidad de llegar a un cargo, tenemos que llegar más que a criticar con el ánimo de mejorar lo que existe, aunque haya sido buenísimo, siempre habrá áreas de oportunidad para mejorar. Entonces el presidente que no llegue con un ánimo de mejorar lo que hizo el anterior, pues está frito, la verdad. Necesitas tener la visión de mejorar, aunque sea buenísimo el anterior, tú tienes que tratar de cómo hacer más cosas por tu asociación o por tu institución. Entonces yo llegué con esa idea y mis primeras declaraciones el primer día generaron una confrontación con el presidente municipal de Guadalajara, que no le gustó lo que había dicho. Y la verdad era con el ánimo de ese sentido de mejora continua y de buscar qué puntos había para mejorar. Ahí así empezó ese primer día en la delegación Centro Histórico. Ya después tuve oportunidad de platicar con el presidente de general y fuimos, la verdad, hasta la fecha buenos amigos y entendió muy bien cuál era la posición de mejora. Hicimos muchas cosas juntos y en trabajo en equipo, que esa parte también es muy importante, el trabajar en equipo con las autoridades. Después ya recientemente vino otra institución que también marcó mi vida y que también es una gran institución y que no tiene que ver mucho con la hotelería, aunque tenemos servicios medio hoteleros sin habitaciones, que son los clubes deportivos Atlas. En los clubes Atlas me tocó presidir el consejo directivo durante 4 años y medio, en donde pues tenemos clubes que tienen restaurantes, tienen gimnasios, tienen escuelas infantiles, juveniles de deportes, tienen torneos y tienen una cantidad de servicios muy similares a un hotel. Nomás no tenemos habitaciones, pero también fue una gran institución, 3 clubes deportivos con diferente personalidad cada uno de los 3 clubes, con alrededor de 3,300 familias usuarias, alrededor de 10,000 usuarios individuales. Y fue una institución que también marcó mi vida porque hicimos muchas cosas que ahí están todavía y sigue creciendo la institución y sigue llegando gente que quiere seguir desarrollando el concepto de los clubes, aunque ya no tenemos el fútbol, que sí era parte de nosotros. Okay. Esa cuando en la administración anterior a la que yo estuve como presidente se fue vendido el equipo de fútbol. Okay. Primero lo compra Grupo Salinas, después se va a Grupo Orlegui. Nosotros quedamos fuera del fútbol profesional, pero con 3 grandes clubes que impactan mucho en la sociedad de Guadalajara. Sí, claro. Sí, claro. Recuerdo cuando transitas ahí en Zapopan, por Colomos, creo que hay de hecho un anuncio de Atlas, que parte creo que entiendo que de los clubes, y la verdad es que hay mucha referencia en Guadalajara con el tema, por supuesto, de Atlas. No solamente con la referencia popular, sino también con la referencia deportiva. Como dices, forma a jóvenes, les da de alguna manera las facilidades de algo que es sano, que es el tema del deporte, la cohesión familiar, espacios para tener esa cohesión familiar. Y bueno, al final del día creo que lo que nos estás dando a entender, tú dices chismoso, dijiste hace rato, la persona que se mete e intromete en lo que no se tiene que meter, pero la verdad es que necesitamos personas así. De repente vemos sociedades que progresan y progresan de manera rápida y creo que es precisamente por la participación. Tener una sociedad apática es posiblemente lo peor que nos puede pasar. Porque tenemos muchas personas que se quejan sobre lo que sucede. Pero si las personas no actuamos, a veces hasta forzando a los mismos gobiernos, porque sí, hay veces que hay que exigir y hay que tener una responsabilidad cuando uno tiene un micrófono, como acabas de decir. Si tenemos la voz, el balcón para poder expresar las cosas, tenemos que ser coherentes en lo que decimos, en lo que exigimos, pero también cómo nos comportamos. Eso es un tema claro. Si nosotros como ciudadanos exigimos, pero no también cumplimos nuestras obligaciones, seguramente no lo podremos hacer de manera adecuada. Si nosotros ahora como representantes, en este caso de asociaciones, de hoteleros, de grupos empresariales, hacemos cuestiones similares exigiendo, pero no cumpliendo con nuestras obligaciones como hoteleros, pues seguramente también no tendremos la fuerza moral para poderlo hacer. En este caso, la hotelería, que es un tema que ahorita que siempre te has dedicado, pero que ahora te tocó ser el representante nacional de esta asociación. ¿Cómo ves tú el tema hotelero? ¿Cómo ves la hotelería en México hacia un futuro? Mira, yo creo que la hotelería es un gran apoyo a nuestra economía nacional, en donde a veces pedimos cosas que hay que aclarar muy bien que las queremos no para el hotelero, sino las queremos para el turismo, que el turismo
es una actividad tan noble que no solo se queda el ingreso en la hotelería ni en el transporte, sino que se derrama sobre todo al destino en donde se ve beneficiado con esta afluencia de turistas. Te voy a poner el caso de la hotelería y he visto muchos estudios durante mi vida profesional del estudio del análisis de la derrama económica del peso turístico, cómo se gasta. Claro, claro. Y ese es el ejemplo más noble y más claro de cómo se distribuye este peso turístico. En todos los estudios que he visto, en la historia, entre el 10 y el 20%, o sea, entre 10 y 20 centavos de cada peso, se gasta en el hotel. Pero entre el 80 y 90% del ingreso, del gasto del peso turístico, va a la derrama económica del destino, en donde va a la gastronomía, al comercio, a los servicios de transporte local, a los servicios hasta de un peluquero, de un bolero o de un comerciante que vende algún producto que compra un turista. El hotel se queda con una pequeña parte de ese peso. Y la maravilla y la bondad del turismo es que genera riqueza para toda una comunidad, para todo un destino, para toda una sociedad que comparte ese turismo, esa derrama con la ciudad. Entonces, mientras más gente tiene un hotel, no va a ser rico al hotelero, va a ser rico a tu entorno y a tu ciudad y a tu comunidad. Por eso la importancia de la promoción y del buscar cómo tener llenos esos hoteles, que es una partecita de la aportación de la cadena de valor que tiene el turismo. Sí, totalmente de acuerdo. Esos es los beneficios que tiene la hotelería. La hotelería, yo lo decía, que es la puerta de entrada del dinero hacia un destino. Es decir, si en tu ciudad le empieza a ir bien, empieza a tener una derrama económica turística, porque muchas personas dicen, bueno, a mí que haya turistas o no en mi ciudad, yo ni vivo de eso. Pero estoy seguro que de alguna manera lo debes de tener. Vamos entendiendo. A ver, dentro de una habitación hay muebles. Esos muebles se desgastan y mientras más desgaste hay, más carpinteros se necesitan. Mientras más gente haya en los hoteles, seguramente van a ir en la noche a un antro, a un bar, y seguramente le van a dejar su propina al mesero. Y seguramente después de ahí, porque se fueron al antro, se van a ir a los tacos en la madrugada y también le van a dejar dinero. Como en un taxi, un camión o lo que sea. Exactamente. Entonces hay que hacer entender que evidentemente el tema turístico no es un tema centralizado como muchas industrias lo son. Cuando ponen una fábrica de vehículos, pues es un poco más concentrado la cadena de valor, a diferencia del turismo, que derrama a todos los sectores. Ya hablamos sobre el tema hotelero, hablamos sobre cómo se percibe la hotelería, hablamos también, y tenemos que tocar ese tema, creo que es fundamental, los riesgos que el día de hoy tiene la hotelería en México, el tema de cómo mantener la calidad, cómo seguir manteniendo el tema de ese apapacho que ocupamos en el tema hotelero, en esta era de digitalización, en esta era de plataformas digitales. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que podemos hacer en México? Mira, la verdad, más que riesgos, muchas oportunidades. Muchos le dicen apuestas, que no me gusta el término apuestas, porque no estamos con un juego de azar. Estamos ante oportunidades que con estrategias aterrizadas y eficaces podemos tener resultados muy agradables, muy adecuados para el turismo, y son los que hay que buscar. Por ejemplo, ahorita toda esa digitalización y todo ese mercado, todos los mercados globales que tenemos, hay que reconocer que están dejando en cierta desventaja la hotelería independiente, la cual se ha visto un poquito más deteriorada porque pues, tú tienes un hotel de una gran cadena, tienes 140 millones de afiliados en tus programas de fidelidad, en todos tus esquemas de venta en línea globales, te garantizan más fácilmente una ocupación más alta. Aquí la gran oportunidad de los hoteles pequeños es cómo pueden migrar a esquemas que les hagan ser competitivos ante esos grandes corporativos que tienen todos los recursos para hacerlo. Somos hoteleros, somos los mismos. Yo digo que no hay hoteles pequeños, hay hoteles con menos cuartos, pero la verdad la operación hotelera es muy similar, en esencia es muy similar, aunque hay unas con mayores servicios, pero en esencia rentamos, limpiamos y atendemos gente, esencialmente somos lo mismo. Por eso digo que no hay hoteles chicos, hay de menos cuartos. Correcto. Que sí
tienen ese gran oportunidad de migrar esquemas que sean competitivos para poder seguir siendo atractivos para el huésped. Aquí pues es buscar financiamiento, buscar actualización, buscar tecnología, buscar cómo puedes hacer tus esquemas de tarifas y de promociones en venta en línea para poder alcanzar los niveles de ocupación que necesitas para tener a tus niveles adecuados para tus propios colaboradores. El gasto más grande que tiene un hotel, tú lo conoces, no te lo recuerdo, es nuestra nómina. Sí, Es lo que más nos debe preocupar nuestro personal. Con personal capacitado, comprometido, que esté del lado no del patrón, del lado del huésped y del servicio. La verdad es que eso se transmite y te genera una aceptación en tu clientela. Entonces, esa parte yo creo que es algo que tenemos que cuidar mucho, que estar muy al pendiente y que tenemos la facilidad de que tenemos mucha cercanía con nuestros colaboradores. la hotelería nos queda clarísimo que es un tema de calidez, ahorita lo dijiste. Y hablábamos sobre el tema de las complicaciones que trae la digitalización en México. No solo en México, yo creo que en el mundo. Y te pongo este ejemplo porque al volver algo automático, pierde esa calidez o ese contacto humano. Podemos ir ya a hoteles, aquí mismo en México, pero con mayor frecuencia en Europa, en Estados Unidos, donde ya no tenemos el contacto humano, es decir, llegamos directamente con una clave, con un QR, con una tarjeta, y ya ni siquiera en recepción encontramos a esa persona, no encontramos ni a la recamarista a veces, porque pues, muchas de las veces es limpieza esporádica, donde a veces ni se limpia tu cuarto, a veces ni se limpia tu casa, a veces ni se limpia, más bien no hay un contacto humano. Pero creo que lo que tenemos que resaltar sobre el tema digital también es el tema de la competencia que se genera y hablar sobre ese elefante blanco que está en el cuarto. Tú como presidente de la Asociación de Hoteles Mexicana, es decir, la Asociación de Hoteles que representa a esos hoteles en todo México, ¿cuál es tu opinión que merece el tema del Airbnb? Mira, es un tema que podemos dedicarle aquí 6 horas. Sí. Tiene mucho por analizar y quiero empezar por platicarles a ti y a todos los que nos van a escuchar o están conectados, que entendemos muy claramente que es un sistema que vino para quedarse. Entendemos que también no es nuestra intención desaparecerlo y borrarlo del mapa. Sabemos que es una situación que va a estar presente en nuestra vida desde hace algunos años hasta la fecha y a futuro. Sin embargo, ¿qué es lo que queremos realmente de esta actividad? La verdad, queremos regulación. Y regulación no porque nos asuste la competencia. Hay que entender también que somos diferentes. Ellos ofrecen una cosa, nosotros ofrecemos una muy diferente. Entonces, tenemos que tener esa claridad de qué servicio, qué ofrece uno y qué ofrece el otro sin mezclarlos. Porque muchas veces te dicen, no, si quieres vivir una experiencia y vivir una ciudad, vente a un Airbnb. Eso lo puedes hacer en un hotel. Si quieres tú ser parte de la ciudad, lo puedes hacer en un hotel igual que en un Airbnb. No ahí tratan de mezclar una situación que puede ser común para los que se hospedan en un hotel o en un departamento. Aquí, ¿qué es lo que queremos? Que haya una regulación para la seguridad, sobre todo. Mira, el que más nos preocupa como hoteleros y prestadores de servicios es el huésped que se hospeda. Porque la mayoría, y puedes ir a cualquiera, es raro el que te vas a encontrar sistema de una propiedad que esté en sistema de renta Airbnb. Va a ser raro que te encuentres señalizar una ruta de evacuación. Va a ser raro que te encuentres, que es más probable que exista un extintor, pero donde lo encuentres porque seguramente habrá uno, aunque ocupen 3. Seguramente no vas a encontrar un teléfono de emergencia donde puedas hablar. Y te puedo apostar que no vas a encontrar un seguro de responsabilidad civil que haga frente a un daño que pueda ocasionarse un huésped por tu culpa, como lo tiene un hotel por una norma oficial mexicana y que va en un monto de acuerdo a tu número de habitaciones. Entonces, esa parte debería de ser motivo de clausura porque eso pone en riesgo a la persona que se hospede ahí. ¿Cuántas veces has recibido tú y yo en nuestros hoteles una inspección de protección civil que te dicen, le falta una ruta de evacuación, pone en riesgo la vida de sus huéspedes
queda clausurado hasta que lo corrija. Lo hemos vivido en todo el país N cantidad de veces. Sin embargo, en este tipo de hospedaje, pues no existe esa seguridad. Segundo tema, el tema problemática social. ¿Cuántas veces has visto que hay, sobre todo en las grandes ciudades, edificios de departamentos, los cuales ya en su gran mayoría están destinados a la renta temporal, de hospedaje temporal, y que hay una convivencia muy poco sana entre los que compran un departamento para habitarlo regularmente a los que llegan a hospedarse de manera temporal? Es más, hay gente que llega y le conviene darle más barato rentar un departamento, hacer una gran fiesta, que rentar un salón de fiestas, y ocasiona una incomodidad fuertísima para los habitantes regulares de ese departamento. Eso que ocasiona un choque social, un problema en donde molestan a los habitantes de un departamento, de una casa, y genera un problema social. No hablemos del aumento de la renta, de la gentrificación, porque también cuántas familias han tenido que salir motivadas porque sus propietarios ya sus rentas las cotizan en renta temporal y sus costos de rentas han subido de una manera impresionante y ya se han vuelto impagables en muchas de las colonias de muchos lugares de México. Y aparte luego viene la otra parte que es la que para mí no es, aunque pesa y pinta, no es la más importante porque lo dicen que somos envidiosos, que el piso parejo, que sí debería ser un piso parejo por cuestiones regulares y lógicas, pero que no es la motivación principal. Pero también cuántas veces ocurre que esos departamentos de los que te hablo se abren a la renta en hospedaje temporal y pues la verdad no tienen una licencia municipal, no tienen uso del suelo, ni siquiera pagan una cuota de agua comercial porque tienen uso habitacional y no las migran a un sistema una cuota comercial. Y claro que es una desventaja. Entonces, cada que veo una estadística, digo, bueno, alguien miente o qué pasa, analizas qué es lo que pasa. Y ha habido fricciones entre cifras oficiales y hoteleros sobre todo, porque aumenta el número de turistas, pero no aumenta la ocupación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo creo que el INEGI no miente. Las cifras son duras y son exactas y están fundamentadas. No puedes decir que no son ciertas, son ciertísimas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también ese pastel se reparte entre más comensales y el pastel crece 2-3% y la oferta crece un 6-7-10% o más. Entonces, esa parte queda también con unas regulaciones intermedias. La parte federal está regulada, pagan ISR, pagan el IVA. La parte estatal, en medio país, nada más alrededor de 16, 17 estados están cobrando el impuesto al hospedaje. Los otros estados no han podido cobrarlo. Y la parte que veo más atrasada es la parte municipal. Es lo que te decía, ni uso de suelo, ni licencia, ni ninguna regulación de protección civil. Y es la parte más retrasada. Y es una de las partes más importantes porque es la seguridad también de los ciudadanos y de los huéspedes que se hospedan. Entonces hay mucho por hacer. Podemos dedicarle muchas horas. Hay cosas que han funcionado en otros países, pero no te veas tan lejos. Hay cosas que han funcionado aquí en Rosarito. En Rosarito tiene una reglamentación municipal muy práctica, muy sencilla, que está funcionando. Y hay otras que han intentado. Ciudad de México se hizo un gran estudio, se hizo una gran aplicación de la ley. Había un consenso total, incluso las plataformas. Cuando se aprueba, viene el amparo y se detiene nuevamente la aplicación. Entonces, todo eso, hay mucho por trabajar, mucho por buscar los esquemas adecuados y que sonen bien hasta de la seguridad del mismo propietario que aporta el departamento o la casa para que sea puesta en renta. Claro. Entonces, podemos decir, el hotelero no está en contra del Airbnb, pero está a favor de la regulación de sus establecimientos, en favor de la seguridad del huésped, en favor, por supuesto, de que estos lugares, que si bien decimos que no es lo más prioritario, pero es justo decirlo, el piso parejo. Claro. Esto es lo que busca el hotelero en los Airbnbs. Así es. Pero no somos enemigos, somos servicios diferentes. Que sepa el huésped que si llega va a encontrar una clave
que si el departamento, la casa está sucia porque no la alcanzaron a limpiar o no quedó bien, pues va a tener que poner una queja en línea, pero va a sufrir las consecuencias mientras esté ahí. Si quiere atención, si quiere alguien que le dé la cara, si quiere alguien que esté al pendiente de su vida y de su salud y de sus servicios, tiene que buscar un hotel. Somos diferentes. Los precios ya, la verdad, no son tan diferentes porque han subido de precio también las plataformas. Los hoteles sigue habiendo opciones de diferentes precios y diferentes calidades, diferentes tipos de variedad de tarifas, que el cliente sí sepa muy bien qué es lo que renta en uno y qué renta en otro. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. El tema, y digo, lo mencioné como el elefante blanco porque sabemos que es un tema que ha tocado la Asociación de Hoteles diferentes foros, no solamente la nacional, también las locales, las estatales, porque es un tema de una afectación que ha tenido, pues a lo mejor podemos decirlo sí en un tema económico, pero que viene derivado de muchas otras cosas, ¿no? El tema, como dices, de seguridad, sobre todo para el huésped. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora con el tema que hay un segundo punto que también tenemos que tocar y que es álgido también, pero que se tiene que hablar? ¿Qué pasa con el tema de los derechos de autor? Que de repente por ahí escuchamos ciertas pláticas de que se tienen como algunos inconvenientes con esas asociaciones que de repente andan cobrando porque pongas música en tu hotel o porque creo que veas hasta la televisión. A ver, explícanos eso cómo está. Mira, es un tema que tengo escuchándolo 40 años. Ok. Y no hemos podido encontrar todavía la solución adecuada. Aquí es un tema que hay que buscar también, volvemos a lo mismo, una reglamentación práctica y adecuada para el tema, porque no solo hay autores y compositores, creo que son 7 sociedades de gestión colectiva que se llaman, que están reconocidas por la ley, que tienen todo para trabajar. Sin embargo, hay cómo poder ser justos en la aplicación, y hay un tema que es muy importante, que es sobre todo el lucro indirecto. Yeah. Si tú tienes un concierto y vas a presentar a los imitadores de Juan Gabriel y vas a tener la publicidad que va a hacer música Juan Gabriel, claro que tienes que pagar y que estás lucrando de manera directa por la entrada para oír música de Juan Gabriel, que tiene derecho y que la ley le permite, que estamos de acuerdo que hay que pagarle. Pero tú cuando llegas a un hotel que tiene una televisión y que la televisión puede o no pasar algo musical, pero aparte puedes o no puedes encenderla porque hay gente que llega de trabajar a las 10 de la noche, se acuesta y se duerme y a las 6, 7 de la mañana está saliendo a tomar su vuelo y ni siquiera hace uso de un televisor. Entonces es donde viene la parte de injusticia, que esa parte no se puede catalogar igual en un uso de las autorías al otro uso que a veces ni siquiera es un uso real. Entonces, esa parte del no cobramos tampoco, porque mira, si tu habitación tiene televisión y le voy a pasar el programa de tal autor, le va a costar más. Eso no lo hacemos, no hay un lucro directo. La televisión es un servicio que porque quieren ver noticias, quieren ver no sé qué cosa, pero ni siquiera muchas veces encendida. Entonces, aquí, ¿qué es lo que buscamos? Estamos por empezar, ya arrancó la primera mesa de trabajo con el INPI, con la Sociedad de Autores y Compositores, y que estamos buscando algunas reglas claras para que se haga esa diferenciación exacta del uso directo o del lucro directo y del lucro indirecto. Ahí es en donde yo creo que está una gran parte de la clave de poder llegar a un acuerdo. Y además que se pongan de acuerdo. A lo mejor es viable que paguemos a uno una cuota que sea viable, que sea adecuada para el tamaño del hotel. Tenemos hoteles muy pequeños que si les cobras 600 pesos al mes va a ser un salario casi más o un costo muy alto para ellos, y que tiene que haber una conciencia de ese servicio. La Sociedad de Autores y Compositores inventó una UDA, que es la Unidad de Derechos de Autor, que la crea pues, de una manera y le ponen un precio a su criterio y que es la forma en donde te calculan una tarifa de cobros. Pero atrás de ellos pueden llegar otras 6 que pueden cobrarte y cada quien puede inventar su UDA o su medida de cobro
y te pueden hacer efectivo ese tema. Nosotros sí también reconocemos que hay un derecho, que claro que son los dueños de sus autorías, pero que también en una televisión que no se prende todos los días y que no está ocupado el cuarto todos los días, no les puedes pagar lo mismo que si haces un concierto, tienes una discoteca con una temática definida. Claro, totalmente de acuerdo. Creo que valdría la pena, solamente para cerrar ese tema, el concientizar. Ya hablamos sobre los riesgos de la parte digital en la hotelería, en México y en diferentes partes. Hablamos sobre la falta de seguridad que existen en los Airbnbs, en las plataformas digitales no reguladas, en los establecimientos no regulados. Hablamos sobre el tema de los cobros que se le realizan a los hoteleros. Y con esto cerraría yo el tema y el círculo de qué tanto tiene que cobrar un hotel o qué tanto tiene que gastar un hotelero para tener su hotel abierto. Si el día de hoy hacemos conciencia, el hotelero tiene que tener pues hasta llamemos el cobro que tiene de autores y compositores, el impuesto normal que todo el mundo tenemos, que es el IVA y que todo el mundo lo conocemos. En algunos lugares el trasladado, que es el SH, el celular en algunos casos. Tenemos también, por supuesto, el tema del seguro social, una obligación que se tiene que tener. Temas de prestaciones sociales en general, vacaciones, salarios, por supuesto, conforme a la ley. Demás gastos que tiene el hotel y por eso tiene que tener una tarifa adecuada para poder solventar estos gastos. Gastos que no tiene, en este caso el Airbnb, y ahí es donde precisamente empieza la competencia desleal. Son muchas cosas que posiblemente tengamos que concientizar al propio huésped de por qué su cuarto cuesta lo que cueste. Y que ese precio se le demuestra en servicio, que al final del día ese sí. Esa es una parte y de cómo me gustaría cerrar esa pequeña paréntesis que hablamos, que platicamos. Pero ahora me gustaría cerrar, porque vamos a empezar a cerrar esta plática, esta comida que hemos tenido aquí en Morelia, que la verdad es que tenemos una vista espectacular de la catedral y que yo creo que es de las catedrales más bonitas del mundo. Y tenemos unas enchiladas morellanas buenísimas. Unas enchiladas morelianas también buenísimas, que la verdad es que están espectaculares. Tienen que venir aquí a Juaninos, porque la verdad es que es un hotel muy bonito, con una vista hermosa y muchísimo, muchísimo que ofrecer. Pero vamos a cerrar contigo, vamos a cerrar. Ya nos platicaste un poco de las instituciones, de dónde sale el tema hotelero, de dónde sale el tema de servicio, de dónde sale el tema intrometido que decías, de estar ahí pendiente de todas las cosas. Pero también platícanos cómo consideras porque las personas tienen que tener confianza en ti. ¿Cómo construiste esa confianza para que tú fueras esa persona elegida como presidente en diferentes lugares? ¿Cómo Miguel construyó la confianza en las personas y en las instituciones para seguir al frente de ellas? Mira, quiero seguir siendo muy cuidadoso que mi experiencia no lo hago por un ego personal, claro, sino que sea un ejemplo, ya sea bueno decir, no, este equivocó, así no era el camino y lo tomó mal. Decir, no, mira, qué bueno que pensó así para llegar. De prácticamente todos los lugares en donde me ha tocado presidir, en primer lugar le agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad de estar ahí porque he tratado de aportar lo mejor de mi capacidad en cada uno de ellos, sin ningún interés económico de por medio. Y como te decía, lo que me ha llevado a lograr alcanzar esas posiciones, que estoy muy orgulloso de ellas, es, como te decía, la entrega y el trabajo desinteresado que he hecho. Sin pensar en hacer una campaña, buscar cómo puedo mejorar, qué aporto cuando hay una situación, trato de buscar la solución. La verdad me encanta enfrentar los problemas. Soy un adicto a que veo un problema y veo, a ver, ¿cómo lo puedo resolver? Y empieza la cabeza a funcionar de cómo podemos enfrentar una situación. Yo creo, mi teoría es que eso a veces lo ha notado la gente, mis colegas, mis amigos, mis participantes en otras asociaciones, que han hecho que me inviten a participar más de lleno en una posición más importante, pero que se ha dado de manera normal y natural sin buscar estar ahí. Okay. Así fue la invitación a esta asociación, así fue la invitación al ASTA, así fue la invitación al Consejo, a la Cámara. Y son temas que yo creo que puede ser un buen ejemplo a replicar, porque ¿cuántos políticos tenemos en todo el país que hacen campaña y que andan buscando votos y que andan promoviéndose y la verdad no llegan?
Y yo digo que su mejor carta de presentación debe ser un buen trabajo que estén haciendo en el área que les corresponda y que eso les daría una mayor penetración en su aspiración de lograr el objetivo que tienen de ser presidentes, gobernadores, diputados o lo que tú quieras. Y muchas veces desvían su trabajo cotidiano por andar haciendo una campaña que al final la gente le olvida y no le pone atención. Y van al evento y van a ver la fiesta, pero no se fijan en el contenido de lo que les proponen. Y en cambio, el que se dedica a trabajar y a buscar cómo ayudar, creo que es el que más llama la atención y creo que es el camino ideal para llegar a una posición de líder en cualquier sector que te lo propongas, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué decisiones? ¿Cuáles crees que han sido tus 3 decisiones que han marcado tu camino? Mira, decisiones tomas todos los días, cada día enfrentas una y esta vida está llena de aprendizaje. Yo creo que la mejor decisión de mi vida todavía no la tomo porque cada día se te presentan decisiones muy importantes en tu vida. ¿Cuántas veces te aseguro que a ti también te ha pasado que te llega un comprador de tu hotel que tiene 40 años operando? Oye, me interesa comprar tu hotel. Son decisiones que van a marcar tu vida, van a generar un cambio de lo que pase de ahí en adelante. Y tienes que tener la claridad, la inspiración y la bendición de Dios para tomar la mejor decisión en cada propuesta que se te presente. Por eso sí he tomado muchas que el presidir una acción de las que te he comentado es una gran responsabilidad. De repente, dices tú, híjole, no está fácil, está complicado. Pero como se decía, el buscar cómo aportar algo de solución a las problemáticas que ves estando dentro de la asociación, también son un motivador para tomar las decisiones y para seguir adelante. Y clave, si cuentas con el apoyo de tus amigos, de tus colaboradores, de tu consejo, de tus socios, puede ser mucho más porque estas cosas también no se hacen de una sola persona. Es un trabajo en equipo que tienes que trabajar con los socios, con los consejeros y también con los externos. En el trabajo nuestro de la hotelería, yo también soy un convencido que además del trabajo de los hoteleros, hay que trabajar con las autoridades, no podemos hacerlo solo. Y muchos hay que convencerlos de que no queremos el beneficio solamente nuestro, queremos el beneficio de toda una comunidad, de todo un destino. Y es la chamba que hay que hacer de convencerlos que vamos a velar por todos, no solo por nuestro sector. Velando por nuestro sector, generamos mucho beneficio para la comunidad y la sociedad. Entonces, yo creo que esas decisiones sí han marcado la vida de todo lo que has decidido entrar y también de las que has decidido renunciar y no entrar, también marcan tu vida porque al final son decisiones importantes, ya sea de aceptación o de rechazo a algo que se te presente. Aprendizajes, Miguel. Aprendizajes de los momentos más difíciles. ¿Cuáles son? Como te digo, todos los días aprendes, todos los días vivimos un mundo tan coincidente que de repente me encuentro una persona de Quintana Roo que me dice, no conoces a fulanito, es que es mi primo hermano que está haciendo esto del turismo. ¿Cómo? ¿Y qué anda haciendo ella si tú eres de aquí? Sí. Y esas también son coincidencias que te ayudan a hacer trabajo en equipo y a buscar la sinergia con tu asociación, con tu actividad y que son oportunidades para poder aprovechar esos escalones que tienes para avanzar más rápidamente. Y eso me sorprende la vida cada vez que vas a un lugar de lo más alejado y que te encuentras con una coincidencia que es por algo me la puso Dios en el camino, porque aquí vamos a hacer esto, esto y esto, vamos a arreglar esto y esto y esto que tenemos pendiente por resolver. Sí. Entonces hay que aprovechar todo eso y eso nos pasa a todos, no solamente a mí. A lo mejor yo tengo un poquito más de oportunidad porque me ha tocado estar viajando por todo el país, pero te pasa a ti, le pasa a Juan, a Pedro, a Luis, a todo el que busca algo, encuentra coincidencias que son un apoyo para sus decisiones personales. Ya vamos cerrando. Estamos con las últimas preguntas, con los últimos puntos. Ya estamos, de hecho, yo creo que ya en el cafecito. Se ha ido rapidísimo el tiempo. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que decirte que de principio cuando se está con una persona que conoce el tema
Y lo conoces no solamente porque has tenido, como tú dices, la oportunidad de ser presidente nacional de hoteleros, sino porque es, como dijimos al principio, tienes la vocación de servicio. Tienes esa alma que yo creo que pocas personas la tienen, que es el tema de servir a las personas y no tener esa idea nada más de que el servicio es para servirse uno mismo. El servicio empieza desde que llegas, como también bien dijiste, a recepción y estás ahí preguntando a ver si sí van a llegar bien a la embajada o no. Hasta echarte esos compromisos, esos hasta problemas, diría yo, de repente con presidentes municipales, pero aún así sacar adelante los proyectos y no por un bien personal, sino por un bien común. Entonces, ese espíritu de servicio creo que es algo muy destacable. Es un liderazgo, es un capitán, que es lo que estamos buscando precisamente en este podcast. Pero ahora precisamente como capitán de los hoteleros, porque al final del día, ahorita tú eres el capitán de los hoteleros a nivel nacional. ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves para México? ¿Cómo crees que México se va a desarrollar en los próximos años? ¿Cómo México se va a consolidar como lo que es? Tenemos que decir que es una potencia turística, pero que a veces estamos por ahí del 6, por ahí del 7 y que a veces le estamos rozando al 8 en el tema del ranking internacional. ¿Qué sigue para México en un futuro? ¿Cómo nos vamos a seguir posicionando? Precisamente es lo que te iba a comentar de cuál es nuestro futuro próximo. Ahorita tú has oído que hay un gran reto de escalar una posición en el ranking internacional de captación de turistas en México. La verdad, también estamos viviendo momentos de gran crítica y de que todo lo que decimos, tanto los empresarios como la parte gubernamental, pues nos exponemos a la crítica y a la opinión de millones de personas que nos escuchan y que difieren con nosotros, pero hay que argumentarles por qué sí o por qué no. Ahorita el reto es escalar una posición, llegar del 7º lugar al 6º lugar, creo que es el reto. Correcto. Sí. Eso significa aumentar como casi un 40% del número, 30% del número de visitantes a nuestro país. Entonces, tú dices, oye, pues eso es imposible, no se puede. Nomás les digo, hemos sido el 4º lugar. Hemos estado en la 4ª posición en algún momento. De que se puede, sí se puede. Yo digo que sí es posible. Pero que necesitamos muchas herramientas para lograrlo también. Sí se necesita una maquinaria que funcionemos para el mismo lugar todos, generando el poder aprovechar esta oportunidad de trabajar en equipo y tener las herramientas necesarias. ¿Cuál es la principal herramienta que necesitamos? La verdad, promoción. Okay. Y la promoción yo creo que tiene 2 componentes muy importantes. Una, la promoción de buena voluntad, que hay temas de promoción que con buena voluntad se hace mucho. Lo que están haciendo a nivel regional es una promoción de buena voluntad, que estoy seguro que genera resultados. ¿Y qué requiere? Pues nada más que tengamos la voluntad de sumarnos una promoción cruzada que pueda promover un destino con otro y que se haga el intercambio de promoción y que no cuesta nada. Pero hay otro tipo de promoción que sí requiere recursos. Y está bien, ya no tenemos el DNR, que era el que alimentaba el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, y que ya no existe y que ya no está. Sin embargo, que hemos pedido, acabamos de presentar hace un par de meses una carta solicitando presupuesto al Congreso y al Senado y a la Secretaría de Turismo que busquen la manera de que asignen un presupuesto para la promoción. Después publicamos un desplegado también en 2 importantes periódicos de cobertura nacional pidiendo lo mismo, que si queremos escalar, tenemos que tener los recursos de promoción necesarios para lograr. La parte de la promoción creo que nos puede ayudar mucho y como te decías, es dinero que no les van a dar a los hoteleros, el dinero que le van a dar al país, a la sociedad, a la comunidad y que escalando trayendo esos 20 millones, 15 millones de más de turistas, vamos a lograr una derrama económica impresionante. Entonces, a mí me parece que más que crítica, creo que es sobre todo un objetivo, una meta de trabajo en equipo, que sí la podemos lograr si pone cada quien la parte que le toca. Entonces, yo creo que esa sí la podemos sacar adelante y hay que lucharle por alcanzarla. En Capitanes, te decía antes de comenzar, parte del objetivo, o el objetivo más grande es el tema de inspirar. En este
futuro que le toca al turismo de México, ¿qué papel juega el joven y qué papel juega el emprendedor? Ese emprendedor que dice, a mí me gustaría tener un hotel, pero híjole, le pienso mucho. A mí me gustaría abrir una cafetería en el centro histórico de Michoacán, pero no sé porque las dificultades. ¿Qué papel juega ese joven que el día de hoy salió de la universidad o que está teniendo ideas, pero que no se anima? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que juegan ellos? Es que mira, a ellos hay que orientarlos y guiarlos mucho para que también desarrollen ese sentido del espíritu de servicio y que se la crean también, porque cuando tú hablas a un emprendedor, oye, haz un hotel, se oye como algo inalcanzable, porque son inversiones millonarias, porque requieren un terreno especial, requieren una operación muy especializada, pero la verdad es de que hay mil formas de cómo entrar una actividad hotelera profesional. Y tenemos muchos ejemplos de emprendedores que han empezado con pequeñas propiedades y que al ratito ya tienen 6, 8, 10 propiedades que ya en conjunto suman una cantidad de cuartos importantes. Y eso estoy seguro que es un círculo virtuoso que con un emprendedor de esa calidad y de esa visión, pues al ratito va a tener grandes propiedades hoteleras que van a ser ejemplo de su destino en el que se desarrolle, se desenvuelva. Pero tiene que tener una claridad en la visión y estar ubicado en la posesión y en el lugar que pueda. También el empezar con otro giro que sea hay muchos hoteles que han empezado detonados por un restaurante que era exitoso y que de ahí fue invirtiendo en hacer un hotel que fue creciendo, que empiezan en 15, 10, 20, 40 cuartos y ustedes son hoteles de 200 habitaciones. Y hay muchos ejemplos en todo el país de ese tipo. Entonces yo creo que a los jóvenes hay que ubicarlos, que se la crean, que vean que sí hay posibilidad de hacerlo, que no piensen de entrar a un hotel de 500 millones de pesos, que se puede empezar con giros diferentes, que se puede empezar con tamaños diferentes, pero que en un futuro pueden alcanzar esas grandes inversiones que pueden ser viables para ellos. Sueños. ¿Cómo sueñas el futuro turístico y hotelero en México? Pues mira, lo que te decía yo, como pequeño hotelero independiente, o sea, creo que hemos logrado, no nada más yo, mucha gente más, el poder convivir y tener temas de interés entre las grandes cadenas hoteleros y los pequeños hoteles independientes, porque te digo, coincidimos en prácticamente todas las visiones. Las problemáticas que le afectan a unos afectan a los otros. Ellos les afectan en 100 y a nosotros nos afectan en 10, pero son temas y problemáticas muy similares. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un presidente de una filial, la filial tiene afiliados hoteles de categoría especial, gran turismo, y tiene de 1 y de 2 estrellas. El presidente debe tener ese arte, esa sensibilidad de tener atención y proyectos que le interesen al chico, al mediano y al grandote. Entonces, yo, ¿qué es lo que sueño? Que lo que está pasando ahorita, que podamos convivir y vernos de igual a igual y que aportamos mucho a muchas cosas y ellos también nos aportan muchas cosas y que somos lo mismo y que trabajamos para el mismo objetivo. Entonces, esa parte yo creo que se ha ido dando. Yo creo que tenemos algo que seguir fomentando para que siga ocurriendo. Y cómo puedo sentarnos con el gran director de la cadena del Hotel Hilton y el del Hotel Nueva Galicia, que compartan la mesa y que estén buscando, oye, yo no había visto esto, yo no había visto el otro, y cómo podemos buscar ayudarnos a ambos. Claro. Sí, por supuesto. La unión. Entonces. La unión. La unión. Estamos concluyendo, Miguel, presidente de la Asociación Nacional de Hoteleros, la asociación que representa la hotelería en México, y en Capitanes siempre cerramos con una sola pregunta. Si pudieras dejar una sola enseñanza a las personas que vienen atrás de ti, ¿cuál sería? Mira, tengo varias cosas en mente que me preocupan porque yo estoy a 1 año de terminar mi gestión como presidente nacional. Entonces, una parte muy importante
Y yo creo que eso debe tener bien claro cada presidente de todas las instituciones, la sucesión. Tienes que, desde que casi tomas el cargo, cómo ir perfilando y desarrollando a otros socios que puedan llegar a presidir de manera correcta tu asociación. Y no te digo que tú seas el poder que domine a los que tú estés apoyando, sino que pienses una persona que puede desarrollar la institución, que lo haga mejor que tú. Ni siquiera que lo haga igual, que piensen hacerlo mejor. Y cómo tienes que ir buscando esa persona, ese grupo de personas para determinar quién es el que tiene la mayor visión para que pueda funcionar de la mejor forma posible. Y como te decía, pues yo veo una asociación que te digo, parte de yo lo vivo, que nos tomen en cuenta, que seamos parte de las decisiones, porque también ahorita muchas de las decisiones recaen únicamente de una manera unilateral, cómo nos tomen cada día más en cuenta, porque nuestro interés es de que se hagan mejor las cosas. No hay un mayor interés más que sea las decisiones más adecuadas para el país. Entonces, cómo poder colaborar y que nos vean de esa forma en donde no nos consulten por obligación, sino por interés. Mira, los hoteleros tienen una visión adecuada de este tema, hay que preguntarles, hay que tomarlos en cuenta. Y esa parte yo creo que se da cada día más, pero esa es como un prestigio. El prestigio lo vas trabajando durante muchos años. Igual en 10 segundos se te cae y para volverlo a construir es muy complicado. Entonces esa parte, el que le toque estar al frente, a mí me toca un año, al que le toque estar al frente tendrá que velar porque siga la hotelería participando en las decisiones, no por obligación, sino por convencimiento de que nuestro punto de vista es el correcto. El día de hoy, el gobierno federal, la secretaria Josefina, ¿toman en cuenta a los hoteleros en México? Sí nos toma en cuenta, hay mucha apertura de escucharnos. Yo tanto con el secretario Torruco como con la secretaria Josefina, creo que tiene una gran apertura. Cada que hago una llamada me contestan o me regresan la llamada. Cada que hago una propuesta, claro que me la contestan y me dan una explicación o me dan una solución al problema que le planteamos. Y siempre también noto que hay también ese espíritu de servicio, que ellos lo deben de tener un político, un funcionario, lo debe tener igual de claro que un hotelero o más claro que un hotelero, porque a lo mejor el mundo de ellos es mucho más amplio. Entonces yo sí veo que hay ese espíritu de servir, de ayudar. Cada que le he planteado una problemática de migración, de aduanas, de promoción, sí encuentro un espíritu de servir y de ayudar. Pues vamos hablando con fulanito, plantéaselo a Manuel, yo te hago la cita, pero sí hay una respuesta en espíritu de servicio, sobre todo de ella y anteriormente también de Miguel. De acuerdo. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Capitanes Podcast, desde aquí, desde Morelia, Michoacán, el Hotel Juaninos. Esto es Historias que Inspiran, Voces que Liderean. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.